el Señor nació en un pesebre, pero mucha gente, hasta cristianos, no reconocen, no saben o no lo saben explicar o no saben valorar la grandeza de ese nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero hablar de la encarnación de Cristo, del gran milagro de la encarnación de Cristo, la extraordinaria operación en la cual alguien, espíritu como nuestro Dios, se convirtió en carne, se humanó, y el cielo se unió con la tierra a través de la encarnación de Cristo. Alguien que es eterno, que siempre ha existido, descendió de los cielos y se hizo hombre, se hizo carne, y como dice Juan, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vamos al libro de Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Y después vamos a leer Hechos 3, 19 al 26. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, diga conmigo, admirable, consejero, decláralo, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y luego, el libro de los Hechos, mucho más adelante, describe la obra de ese Cristo. Porque yo quiero enfatizar cuál es el motivo principal de la encarnación de Cristo. Hechos 3, versículos 19 al 26. Búsquenlo. Lo tienen en la pantalla también. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Enfatizo este verso. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos a analizar bien estos pasajes. No lean ahora, cierren la Biblia y escúchenme detenidamente. La encarnación de Cristo, anoche
estaba escuchando, encontré en una emisora en internet unos temas navideños musicales, encantadores, me fascina, y el locutor de una emisora secular, canciones navideñas muy clásicas, de Belén, de etcétera, del nacimiento de Cristo, y cuando va a poner una canción de que nació en Belén, entonces hace una introducción, y la introducción que hizo era muy bonita, pero le dio un giro de fábula. La leyó como una fábula. Usted sabe que una fábula es un cuento. Una fábula es la princesa que el príncipe le da un beso y entonces despierta. Una fábula es un cuento, una anécdota bonita que no existe, como Santa Claus, que es un personaje de fábula, o Superman. Y a mí me dio tanta tristeza. Primero, no mencionó la figura de Cristo, sino nació un niño. Me hubiera gustado haber tenido grabada esa intervención para presentársela. Él no dijo nada negativo, todo era bonito, pero al estilo fábula. Parecía como una anécdota linda y ya. No mencionó a Jesucristo, porque la mayoría de los medios seculares evitan mencionar el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Y entonces están cavando para sí cisternas rotas que no pueden dar agua y están condenándose a una perdición eterna por el rechazo de Cristo. Ustedes saben que la Navidad, aunque no es la época necesariamente donde nació Jesús, a mí me alegra que el mundo entero, en muchas naciones han tomado la Navidad y la han celebrado y la han promocionado, y de esa manera han promocionado a Cristo. Esta es una actividad que no necesariamente proviene de la Biblia, de una fecha, no. El mundo fue que se inventó el asunto de la Navidad para esta época, pero resulta que cada arbolito, cada pesebre, cada nacimiento, ¿verdad?, que se prepara en un pesebre, la guirnalda, tantas cosas han hablado de Jesús. En otras palabras, se inventaron la Navidad, tiene orígenes que no necesariamente son de la Biblia, pero ha sido beneficioso para la promoción del Evangelio y del nombre de Cristo. En otras palabras, aunque yo no defiendo la Navidad, que hay que celebrarla exactamente porque no, pero yo he sido de los que celebro la Navidad porque yo he sido de los que dice, ay, qué bueno. El mundo entero no. En muchas naciones están celebrando el nacimiento de Cristo, porque hay naciones que no celebran esto, nunca lo han celebrado, pero hay naciones que sí, muchas. Entonces, ellos han estado promoviendo a Cristo. Todo el que pone un arbolito, el que pone sobre todo un pesebre, es decir, una figurita de Cristo naciendo, todos ellos están promoviendo a Cristo, ¿sí o no? Pero ahora resulta que la idea es, bueno, vamos a seguir celebrando, pero no la Navidad. Vamos a celebrar fiestas. Por lo tanto, muchos medios de comunicación y empresas, ahí vi un letrero grande a la entrada de la ciudad de una familia que son de personas religiosas de la línea católica, pero a la entrada de la ciudad de Santo Domingo hacia acá hay un lindo letrero de una empresa y lo que dice es felices fiestas. La idea es sacar la palabra Navidad, porque Navidad implica natividad y natividad implica que alguien nació. Y el locutor de ayer, muy profesional, lo que hizo fue una anécdota muy bonita de unos pastores que fueron a ver a un niño, nada de mencionar a Cristo, y eso es una fábula. Pero resulta que ese Cristo que está siendo rechazado se va a convertir en un tremendo lío, porque va a ser un juez que va a condenar
justamente a muchos que le han dado la espalda. Los que le han dado la espalda van a ser condenados porque Él lo dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Y muchísima gente está uniéndose al jueguito de rechazar a Cristo. Si no celebra la Navidad no hay problema, por lo mismo que digo, no tiene necesariamente un origen bíblico. Pero rechazar a Cristo, de eso que estamos hablando. ¿Cómo se puede rechazar a Cristo y seguir vivo? Se puede seguir vivo, pero ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, quiérase o no se quiera. Ahora, la encarnación es un hecho extraordinario en el cual alguien eterno, alguien que es espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Alguien que es espíritu se convirtió en materia. Alguien que es puro, alguien que es eterno, se convirtió en alguien temporal. Porque Cristo descendió de los cielos y se hizo hombre. Oye, yo quiero que tú entiendas esto. Si de repente se da, vamos a inventar una tontería, de un marciano, de alguien de otro planeta, de repente se une a una mujer y hay un embarazo, la figura que hay ahí va a ser extraordinaria. Es una cosa, estoy hablando una tontería, pero estoy diciendo para poder explicar que algo extraordinario pasó cuando los cielos se unieron a la tierra, porque vino el ángel anunciando a María que iba a tener un niño, tal y como Isaías lo había descrito mucho antes, que él había dicho, vamos a tener, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso se cumplió. Isaías dijo, va a nacer de una virgen. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, eso se cumplió. La gran pregunta es, ¿para qué la encarnación de Cristo? La gran pregunta es, ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el objetivo final del culto? Perdón, de la encarnación de Cristo. Todo tiene un objetivo final. Tú trabajas para tener un objetivo final, dinero que te paguen. Tú estudias para tener un objetivo final, graduarte de una carrera. Todo tiene un objetivo inmediato y uno inmediato y uno posterior. ¿Cuál es el objetivo final de Cristo con su encarnación? Acuérdense, y quiero hablarlo como me gusta, como un maestro que le gusta enseñar, para que cuando alguien te pregunte por qué Cristo se encarnó, tú tengas muchas respuestas para dar, que no te quede a medias, sino que puedas hablar ampliamente. Nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a una caída. El diablo hace caer a Adán. Adán era un tipo de Cristo. Pero por el pecado por Adán entró el pecado al mundo. Adán cayó en pecado. Adán y Eva, naturalmente. Viene el Señor y hace la advertencia. Pero de la simiente de esa mujer va a venir uno que te va a derrotar, te va a vencer, te va a derrotar, te va a destruir la cabeza. Así que cuando Cristo nace, se cumple la promesa que Dios había dado en Génesis 3:15. ¿Cuántos glorifican a Dios? Pero antes de llegar a esa etapa, quiero cotejar. Todas las cosas se arreglaron para que Cristo naciera en aquel pesebre. Óigalo, hermano. Y lo que le estoy diciendo es demasiado importante. Todas las cosas se cotejaron, se enderezaron. Permítame usar la jerga de la construcción, el ejemplo de la construcción, para que se pudiera poner
esto aquí, tal columna allí, para que se pueda poner este arco en el puente. Todas las cosas tienen que ir vanadas. ¿No es así, mi querido? Me gustaría que tú hablaras de eso como profesional de esa área. O sea, para luego yo venir y poner aquí este hierro, primero tuve que haber esto, una zapata, un asunto, una medida, todo, para poder hacer esto final. Así que el puente final que se está construyendo, primero hay una zapata debajo del agua, profundidad, hierro, términos que yo no los sé explicar, pero ustedes me entienden. Todo se va arreglando para que luego se pueda venir. Y ahora cuando el carro pasa por arriba, ya todo se había armado de una manera específica. En Cristo todo se cotejó para que naciera en aquel pesebre. ¿A qué me refiero? Cae Adán, víctima del pecado que el diablo lo hizo caer. Pero entonces viene el Señor y da la promesa: de la simiente va a nacer el que te va a vencer a ti. Lo hiciste caer, pero prepárate, que viene uno que te va a destruir la cabeza. Pero siguiendo el cotejo, ¿cómo serían los planos? ¿Verdad? El diseño. Entonces viene Dios y le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Le dijo Dios a Abraham. Luego viene Moisés. Moisés representa el pacto que Dios hizo con Israel. Y Dios dijo a través de Moisés, ustedes lo vieron en Hechos: profeta levantará el Señor como a mí, de entre el pueblo. Moisés representa a Israel. Anuncia al Señor que levantará profeta entre mis hermanos como a mí. Moisés representa a Israel. E Israel es la gran nación. En otras palabras, Dios dice: viene Jesús, pero va a venir por medio de Israel. Voy a ser una nación grande y voy a hacer que mi Jesús, mi hijo, nazca en esa tierra. Por lo tanto, él en el diseño lo preparó de esta manera: Abraham, vete de tu tierra, haré de ti una nación grande. Esa gran nación será Israel. Por lo tanto, viene Moisés, el pueblo está todavía antes. Por ejemplo, viene José y da lugar a salvar al pueblo de Israel. Porque los descendientes de Abraham estaban a punto de morir. Porque hay una hambruna grande en la tierra, pero justamente un hijo está en la tierra de Egipto y salva al pueblo. No hay alimento, no hay comida. Y ahí está José, enviado por la providencia de Dios para salvar al pueblo de Israel. Justamente, fríamente calculado. Es como quien dice: yo sé lo que va a pasar, te necesito aquí, en este lugar. Oye, hermano, Dios lo ha colocado a usted en el lugar donde Él espera usarlo. Amén. Dios lo ha colocado en el lugar donde espera que usted se deje usar por Él. Si estás en Holanda como las hermanas, es para ser usado por Dios. Si estás trabajando en la zona franca o en la empresa donde estás, es para ser usado por Dios. Como un canal de bendición, como un puente para llegar hasta los demás. Dios te tiene en el lugar donde te tiene. ¿Alguien dice amén? Amén. José salva al pueblo de que murieran. Vienen todos a Egipto, pero en Egipto entonces vienen a ser esclavos. Pero fue Dios guardándolo de que no murieran. Más de 400 años de esclavitud, hasta que Dios dijo: ok, el plan continúa. El plan sigue. El plan ahora es que salgan de aquí. Ahora ya son una multitud. Varios millones de personas salen de la tierra de Egipto. Y Moisés los va conduciendo. Moisés los va dirigiendo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Llega el momento de sustituir a Moisés. Pero ya tenían a Josué, que Dios lo usa precisamente
para continuar hacia la tierra prometida. El hecho es que conquistan la tierra, llegan a la tierra que Dios había dicho que les iba a dar. Aleluya. ¿Cuánto glorifican a Dios por eso? Pero luego viene entonces el Antiguo Testamento en su fase final. Y en la fase final el Antiguo Testamento anuncia, el Antiguo Testamento se despide diciendo, vendrá el profeta Elías. Se refería a Juan el Bautista. El Antiguo Testamento cierra hablando de Juan el Bautista, algo extraordinario, porque hubo 400 años de silencio, 400 años de donde no se sabe qué Dios había hablado en ese tiempo. El Antiguo Testamento termina con referencia a Juan el Bautista y se abre luego una nueva etapa. En el Nuevo Testamento, ¿qué rompe el silencio? ¿Qué cosa rompió el silencio de esos 400 años? Se rompe el silencio con el ángel que viene a María y le dice, prepárate porque vas a concebir por el Espíritu de Dios. ¿Cuánto glorifican a Dios? Tal y como Moisés había dicho, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Luego viene con el cumplimiento del tiempo, como dice Pablo, el ángel que llega a María y le dice, concebirá producto del Espíritu Santo. Y ahí viene el anuncio. Y después del anuncio viene la realización, el cumplimiento del anuncio. ¿Qué se produjo? La encarnación. Además, el silencio de 400 años lo rompió Juan el Bautista, porque de 400 años de silencio, el Antiguo Testamento termina diciendo, viene Juan el Bautista, y justamente 400 años después, entra Juan el Bautista diciendo, arrepentidos y convertidos, yo soy la voz que clama en el desierto, como Isaías había dicho. Isaías se refirió a él como voz que clama en el desierto. Y él se dio cuenta, el Espíritu le reveló que él era ese profeta, del cual Cristo dijo, el profeta más grande que ha habido, porque fue el profeta que anunció la antesala de la venida de Cristo, su primera venida a la tierra. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Ustedes me están siguiendo o se durmieron? ¿Están claros? Yo sé que no se durmieron, pero es una manera de yo despertar a los que se hayan dormido. Tranquilos. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Cómo es que le llaman al diseño, al plano del puente, del edificio? Todo lo fue trayendo el Señor para que Cristo naciera en ese pesebre. Todo lo fue armando Él de manera apropiada para que todo se dé como Él lo había planificado. ¡Aleluya! Entonces resulta que ahí viene Cristo. Juan el Bautista dice de él, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque antes de Cristo venir, Dios había dispuesto que los corderitos se mataran para que cubrieran el pecado. Pero cubrir el pecado no es lo mismo que quitar el pecado. Imagínense ustedes, yo decía esta mañana, ¿cómo sería esto hoy en día? Porque si todavía el Cristo no hubiera venido, no hubiera nacido en aquel pesebre, si todavía lo estuviéramos esperando, tuviéramos que estar haciendo sacrificio de cordero, de animales. Entonces yo tendría que estar, el domingo pasado entré al lugar, una vez al año el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Así que me imagino cómo sería eso, tener ahí detrás un lugar santísimo, donde solamente una vez al año pudiera uno entrar, y tenía que entrar sabiendo de que está todo bien, asegurándose de que mi esposa me apoya, está de acuerdo que yo no estoy en pecado. Y me imagino los diferentes hermanos, porque si entro mal me muero ahí adentro. Así que yo me imagino los más preocupados por mí, los que me aman más, como una Raiza, un Yossi, un Carlos Gil, un José,
diciéndome, pastor, ¿usted está seguro que puede entrar? Hermano, vamos a orar, todos clamando, Padre, mira al pastor, Señor. Porque yo podía morirme allá adentro. Se podría morir allá adentro el sacerdote. Y entonces, wow, cuando viene a ver, pastor, ya yo sé que usted está bien, pastor, pero por si acaso, yo quiero hacer otra oracióncita más. Por si acaso. No, ya yo estoy bien, tranquilo, ok, Padre. Pero otra cosa, si yo me moría, si el sacerdote entraba al lugar santísimo y se muriera porque entró mal, tremendo lío. Porque aquí yo conozco varios tipos que se atreverían sin saber a meterse ahí adentro, a sacar al pastor. Y entonces, no. ¡Ay! Algo le pasó, el pastor no aparece. Y lo están llamando al celular y no timbra, no suena, no coge el teléfono. Y se atreven a meterse para allá. Pero hay del que se metiera de esa manera. Porque lo mata la presencia de Dios. Porque en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y la presencia de Dios manifiesta en ese lugar. En otras palabras, el asunto es como si esta fuera el arca del pacto. Y donde esté el arca del pacto, ahí es que está su presencia. Por lo tanto, el que se atreva a rozarla, como uno que la agarró de mala manera y se mató, se murió. Por lo tanto, ¿qué se hacía? Una soga, para que si muriera el sacerdote, lo jalaran. Así que prácticamente, ustedes me están entendiendo, estoy entre broma y en serio, explicándole que si Cristo no hubiera hecho la obra que hizo, tuviéramos que estar constantemente matando un cordero, porque Dios lo estableció para que cubriera el pecado, porque Dios estableció ¿qué cosa? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por lo tanto, ese cordero habría que estarlo sacrificando de manera constante. Pero qué interesante, eso fue hecho hasta que viniera lo perfecto. De repente, imagínense ustedes, Carlos, ven por acá, ven acá, al paso, y de repente que yo dijera, señores, vamos a ofrecer el cordero en el retiro, vamos a entrar al lugar santísimo, y de repente en el camino me encuentro, pero este es Jesucristo que está entrando a este lugar. ¿Qué haría yo que conozco la palabra? Glorifico a Dios porque ya no tengo que seguir ofreciendo sacrificios, corderos que no quitan el pecado del mundo. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Sigue caminando. ¡Ey! ¡He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Dale un aplauso a Jesucristo. Siéntate, Carlos. ¡Aleluya! Está vestido de blanco precisamente este corderito. Bueno para guindarlo en la Nochebuena del año que viene. ¡Qué bendición! Juan le resuelve el problema informativo a la sociedad de entonces. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado. No que lo cubre, sino que lo quita. Porque no es lo mismo cubrir una letra que pusimos en la pared, taparla con más pintura que luego reaparece otra vez. Todo Dios lo fue arreglando. ¿Para qué? Para que Cristo se colocara en el lugar donde Él tenía que colocarse. ¿Para qué? Estaba hablando con nosotros en estos días, en un retiro, nuestro pastor Braulio la pasada semana. Y nos hablaba del concepto cristianización, que es tan importante entenderlo. Y yo necesito que lo entiendan todo el mundo. Atención músicos, atención mujeres, necesito que conozcan. Ustedes lo han escuchado. Hablamos constantemente del concepto cristianización nacional. Pero ¿qué es cristianización? ¿Cuál es el objetivo por el cual el Señor envió a su Hijo? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final que tiene Cristo con lo que Él hizo? Volvamos, no abran la Biblia, pero vuelvo al libro de los Hechos 3:19.
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Para qué se encarnó Cristo? Para que esa gente se arrepienta. ¿Para qué se encarnó Cristo? Para que la gente se salve. Verso 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Oiga esto tiene que ver con lo futuro. Así como Dios arregló las cosas para que al final Cristo naciera en aquel pesebre, así el cielo está arreglando todo para que ante Él se doble toda rodilla, para que Él venga en las nubes en un caballo blanco por segunda vez, para que Él arrebate el arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, Dios lo arregló todo para Él entrar al escenario la primera vez. Y el cielo está arreglándolo todo para que ante Él se doble toda rodilla, para que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, para que se aparezca Cristo de manera visible en las nubes y todo ojo le verá. ¿Ok? Ustedes lo quieren ver, no por mis palabras. Vean lo que dice Hechos. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En otras palabras, Cristo está sentado a la diestra del Padre. El cielo recibió a Cristo. Esteban fue apedreado por ser cristiano. Y él dijo, cuando estaba muriendo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a nuestro Señor sentado a la diestra del Padre. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y es necesario que sea retenido. Jesucristo está retenido allá. Dice, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En otras palabras, Él está sentado a la derecha del Padre hasta que llegue el momento, hasta que llegue el instante en el cual el Padre le diga al Hijo, llegó la hora de ir a la tierra a salvar. Acuérdense que Cristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solo lo sabe mi Padre que está en los cielos. Entonces, dice el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a los enemigos al estrado de tus pies. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de Cristo? Dice el verso 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Nosotros somos del linaje de Abraham. Amén. Somos hijos espirituales de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros estamos ahí. No somos Israel biológico, territorial, pero sí somos el Israel espiritual. Hijos de Abraham por la fe de Abraham. Yo soy hijo de él. Hijo de la fe de Abraham. Gloria a Dios por Abraham y su fe. Entonces, Abraham, en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Está respondida la pregunta, ¿por qué se encarnó? Para que toda la gente se arrepienta de su maldad. Por eso ver a Cristo como el nacimiento de Cristo como una fábula es un error. Porque ante Él se doblará toda rodilla. Y esa supuesta fábula no es una fábula. Cristo nació en un pesebre y los testigos pudieron ver que Él había nacido y le dieron gloria y honra. Cristo murió en una cruz, resucitó y los testigos lo vieron que había resucitado. Se le apareció a más de 500 y todo ojo
de los que estaban ahí, muchísima gente lo vio, anduvo con él, y los discípulos son testigos, nos atestiguan estas cosas. En otras palabras, el cielo arregló todo para que Cristo naciera. El cielo arregló todo para que Cristo muriera. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No, la voluntad del Padre es: muere. Tienes que morir. El arreglo es morir. El sueño de Jesús, morir. El sueño de morir, como dice una canción, morir. Dios arregló para que a Cristo lo mataran. Dios arregló para que Cristo resucitara. Y al resucitar, primicia de los que durmieron es este: primogénito de la resurrección, primogénito de entre los muertos. No porque fue el primero que resucitó, porque él resucitó a varias personas, sino porque en el orden de prioridad, Cristo es el primogénito de toda creación. Todo fue hecho por medio de él y para él, dice el libro de Colosenses. En otras palabras, Cristo es el centro de toda creación. Todo fue hecho por medio de él y para él. Por lo tanto, no estamos viendo a un Cristo que fue un fracaso. La Biblia habla, por ejemplo, en Romanos 8:3, que él tomó la semejanza de la carne de pecado, pero no tenía pecado de la carne. Romanos 8:3. Anote esa cita bíblica. Cristo adoptó la naturaleza humana, pero no tenía el pecado de la naturaleza humana. Por eso dice Romanos 8:3, tomando la semejanza de la carne de pecado. Es un versículo muy importante que yo necesito que tú lo entiendas. Cristo tomó la semejanza de la carne de pecado. Es decir, él era igual que yo físicamente en términos del cuerpo, pero no tenía los apetitos de la carne que me han gobernado en otro tiempo y han influenciado que uno caiga en pecado. Él no tenía los apetitos de la carne, él estaba en la carne físicamente, pero guiado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no tenemos nada de que arrepentirnos. Fue concebido sin pecado, vivió sin pecado y lo juzgaron diciendo: no veo nada malo en él. No tenemos nada de que arrepentirnos de ser siervo de Cristo. Ese Jesús, que es el centro de toda la creación, primogénito, se refiere a que tiene todos los derechos que le pertenecen al primogénito. La Biblia dice en Colosenses que él es primogénito de toda creación. Atención, porque esto hace que mucha gente tergiverse esa expresión. Como él es el primogénito de toda creación, él fue creado. No es a eso que se refiere. El Cristo ha existido siempre, pero él, todo lo que hizo, lo hizo él, para él, él lo hizo y para él. Entonces, ¿quién es el primogénito de toda creación? ¿Quién es? Díganmelo ustedes. ¿Cómo se llama? Cristo. ¿Por qué? Porque si yo soy el que he hecho todo este país, lo hice yo, entonces yo soy el primogénito. En orden de relevancia y de importancia, yo soy el primogénito, el primero, el primogénito de toda creación. No que fue el primero que fue creado. No se deje confundir. No fue creado. Él ha existido siempre. Él es primogénito de toda creación, porque todo fue hecho por medio de él y para él. Pero además, primogénito de entre los muertos, no por ser el primero en resucitar, sino el primero en levantarse de entre los muertos con un cuerpo resucitado en estado de inmortalidad gloriosa, nuestro Salvador y Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? ¿Qué es lo que busca el Señor con su muerte, con su encarnación, con su resurrección? Y es ahí donde tenemos que ir a 1 Corintios 15, donde Cristo usa a Pablo de manera muy especial
para referirse a lo que es el por qué y para qué Cristo aparece en el escenario y hace lo que hizo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice 1 Corintios 15:20. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Primero, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En otras palabras, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Daniel habla de un rey que sería eterno, que no sería destronado cuando se levante. Y aquí está diciendo Pablo, porque es necesario que Él reine. Es necesario que Él someta todas las cosas, suprima todo dominio, toda autoridad y potencia. En otras palabras, todo está desarrollándose para que ante Él se doble toda rodilla, para que toda nación y lengua glorifiquen a Jesús, quieran o no quieran. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En otras palabras, el Señor va a destruir a las naciones que se levantan contra Él. Habrá un juicio a las naciones. Yo estaba escuchando el relato de una mujer a la que Dios la transportó al infierno. Y durante 40 días estuvo siendo transportada al infierno. Y ella veía el tormento. Y veía lugares terribles. Y veía cosas extraordinarias. Inclusive veía un lugar donde había pastores que habían engañado y habían engatusado y llevado a pecar a sus ovejas. Un relato terrible de un libro que yo lo ando buscando porque lo veo muy interesante. Estuve leyendo un artículo sobre él. Pero qué interesante saber que todo está arreglado para que tú tengas entrada a la vida eterna. En otras palabras, el Dios de los cielos se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres podamos ser hijos de Dios. Lo quiero repetir: el Dios de los cielos, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres y las mujeres podamos ser hechos hijos de Dios. Y yo le doy gracias al Señor por esa obra redentora extraordinaria. Pero ¿cuál es el objetivo final? Usted dirá que las almas se salven. Sí, pero ¿para qué se van a salvar? Si el objetivo final fuera que las almas se salven, Cristo en cierto modo sería un fracasado. ¿Por qué? Porque se van a salvar muchos, pero la mayoría se está perdiendo sin Dios. Así que si el objetivo final de una campaña evangelística, ¿para qué la hacemos? Para que las almas se salven. Sí, pero la gente se convierte para salvación. Pero el objetivo final es que todas las cosas vengan al sometimiento del Hijo. Que ante Él se doble toda rodilla. Que todo principado sea puesto al estrado de sus pies para que el Señor lo pueda pisar, como yo estoy haciendo con esta alfombra. Voy a sentarte a mi lado hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. En otras palabras, no es para que la gente se salve nada más, eso es parte. El Señor se encarnó, el Señor fue anunciado, el Señor nació en el pesebre, el Señor murió en la cruz, el Señor resucitó de la tumba, el Señor ascendió a los cielos, el Señor se sentó a la diestra del Padre y el Señor viene por segunda vez. ¿Para qué? Para suprimir toda autoridad, todo dominio, para poner todo al estrado de sus pies. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas
han sido sujetadas a Él. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Él está diciendo, el Padre no estará sujeto a Cristo, pero todo estará sujeto al que le sujetó a Él todas las cosas. En otras palabras, eso es cristianización. De aquí sale el concepto cristianización. Constantemente lo estamos anunciando, lo hablamos en mi grupo de estudio bíblico. Pero muchos de ustedes no entienden el concepto cristianización nacional. No saben de qué significa. Lo creó, el término lo crea nuestro pastor Braulio Porte. Y es una palabra dirigida por el Señor. ¿Cuántos lo creen? Porque mucha gente no entiende la venida de Cristo y lo ve como algo aislado. Muchos llegan a pensar que no hay un arrebatamiento de la iglesia. Y muchos cristianos llegan a creer que Cristo no viene. Pero por Dios, tiene que venir, no solo para salvar a 10 millones o 20 millones, sino para que todo vuelva a Él, que fue el creador de todas las cosas. Por lo tanto, ante Él se someterán todas las naciones. Y los que le traspasaron harán lamentación por Él. No lo digo yo. 1 Corintios 15. Luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. En otras palabras, ante Él se doblará toda rodilla. Los que le traspasaron harán lamentación por Él. En otras palabras, iglesia, nosotros estamos adorando correctamente al Mesías, al Salvador, al mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, adórele con plena conciencia. No adore con timidez, sino hable de Cristo con sonada, con sonido de orgullo, de todo. Jártese de decir, yo soy un hijo de Dios. No se jarte de que yo soy miembro de esta iglesia. No, eso no es jactancia para nadie. No se jarte de que tú eres de la familia tal. Jártese de que yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, de que yo soy miembro de la familia, de que el Dios de los cielos, el Hijo de Dios, se hizo hombre para que los hombres seamos hechos hijos de Dios. Y ese es el más grande mensaje de la Navidad. Esa es la palabra más poderosa que yo puedo darle. El Dios de los cielos se humilló a sí mismo, se unió a la tierra. No se unió María con un hombre para tener concepción de este hijo, sino que el Espíritu engendró, puso en el vientre de María este bebé. Y ese verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y comenzó a hacer la obra. Pocos años, porque si hubiera durado 20 años, que no, imagínate los resultados. Pero en pocos años, predicando la palabra y diciendo, arrepentidos y convertidos, y haciendo milagros, sanando gente, resucitando muertos, y luego levantándose él mismo de la tumba. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y eso para nosotros debe representar toda una expectación de gloria. ¡Ay! La naturaleza está a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos que estar a una, clamando, Señor, vuelve por segunda vez. Y yo estoy preparado para recibirte. Señor, vuelve por segunda vez, pero yo estoy listo para predicar tu palabra. Señor, vuelve por segunda vez. Y ojalá que su venida fuera en el 2017. Ojalá que su venida fuera hoy. Pero no sabemos cuándo será. Pero Él está a la derecha del Padre, esperando. Y Dios, viendo las cosas, se han levantado contra Él, como dice el Salmo, porque se amotinan las gentes, porque el mundo piensa cosas vanas. Se levantaron contra el ungido. Matemos al ungido. Lo mataron y resucitó. Se burlan del ungido, pero a Él lo van a ver viniendo las nubes de los cielos. Y todo ojo le verá. Y los
los que le traspasaron harán lamentación, y el pueblo de Israel que lo ha negado va a vivir un avivamiento tremendo, porque se va a provocar un avivamiento extraordinario. Por eso, cuando Cristo sea ascendido a los cielos, el Espíritu Santo se va a quedar aquí en la tierra haciendo un trabajo, porque esos 144,000 del que habla la tierra, la Biblia, son judíos que se van a levantar a predicar la palabra. Lo que Israel no ha estado haciendo ahora, lo va a hacer en el tiempo de la gran tribulación. Predicarán la palabra de Dios, y va a haber un avivamiento, y derramaré de mi espíritu, y va a haber un avivamiento grande, porque Dios va a levantar a Israel para predicar la palabra. Pero mientras Israel sigue dormido, nosotros, oye, todavía Israel, a los que han ido a Israel, que yo espero ir pronto, ellos le hablan de una manera anecdótica, fabulosa, y dicen que el Señor y los guías hablan de Él como una fábula. Pero este que está aquí no habla de Él como una fábula, sino como alguien como que hubiera visto mis ojos al Señor. No lo he visto, pero no necesito verlo. Pedro lo vio y yo creo sus palabras. Juan lo vio y yo creo sus palabras. Cristo se reveló a mí y yo creo su promesa. Y te digo, iglesia y amigo que estás aquí, si sigue de espalda a Dios, cualquiera de ustedes, estas palabras se van a convertir, este mensaje mío se puede convertir en una piedra de tropiezo que te sirva para condenación. Se lo decía a un señor que no conozco, pero yo lo vi con una blasfemia, que alguien había publicado algo y yo le escribí. Y él se burló de mí. Yo le dije, lamento, si yo estoy equivocado, yo no he perdido nada. Si no hay vida eterna, ni hay cielo, ni redención, yo no he perdido nada. ¿Me he perdido de qué? De andar con muchas mujeres que me estén echando a perder. Tengo la más bonita. No he perdido nada. ¿Me he perdido de qué? De embriagarme en romo y matarme en un accidente. De eso me perdí. ¿Me he perdido de qué? De contraer enfermedades de transmisión sexual. ¿Me he perdido de qué? De desperdiciar mi dinero en lo que no sacia. ¿Me he perdido de qué? De echar a perder mi vida. Yo no me he perdido de nada. Si yo no tengo razón y no hay vida eterna, nosotros como quiera hemos disfrutado buena vida. Los que estamos en Cristo sí que tenemos buena vida. Ay, ay, ay. Yo no he perdido nada. No me arrepiento del evangelio, no me avergüenzo del evangelio, es poder, potencia de Dios. No me arrepiento, no me avergüenzo de estar sirviendo a Cristo. Pero le decía, sin embargo, si yo tengo razón, si hay vida eterna, si hay condenación eterna, mis palabras se van a convertir en una piedra que Dios va a usar contra ti. Usted no lo va a entender. Yo sé que usted se va a burlar más todavía. Pero búrlese si quiere. Y le dije, no quiero, fue por escrito. Yo no lo digo deseándole mal, le aclaré. Porque hay evangélicos que predican deseándole mal al otro. Yo no le puedo desear mal a nadie. Sino, yo te estoy diciendo porque conozco la palabra. Si yo tengo razón, cuando tú mueras, si no te has reconciliado con Dios, el Señor te va a mencionar esa palabra que yo te estoy escribiendo y la va a usar contra ti, porque va a decir, yo te lo dije, yo te lo hablé a través de ellos. Y si usted cree que yo estoy inventando disparate, tome las palabras que Cristo dijo cuando rico y Lázaro, tómelas y pregunte si es disparate. Cuando Cristo dijo en sus labios, puesto en su boca, Él dijo, y el rico, que no fue perdido porque fuera rico necesariamente, sino porque no temía a Dios, el rico dijo, yo quiero ir allá a mi familia, déjame ir a anunciarle para que ellos se libren de esto. Y el Señor le dijo a los profetas Loida, Wilson, Alberto, Francisco, tienen, óiganlo a ellos. Los nombres los metí yo en la versión tercera de Alberto Reyes, número 2. Pero, en otras palabras, nosotros estamos diciéndote la verdad. Si no le haces caso a esa verdad,
esa verdad te va a caer en la cabeza. Al estilo de esta Biblia que pesa mucho, que si se la dejo caer a un recién nacido, lo puede matar. Asimismo, la palabra que tú has escuchado en esta noche te está hablando a tu corazón y te está diciendo: reconcíliate, ama a Dios, nace de nuevo, búscale a Él, arrepiéntete de todo pecado, arrepiéntete de tu maldad, sepárate del pecado. Te está diciendo, iglesia, vive el 2017 como un año de entera consagración. Vive el 2017 como un año de obediencia, de santidad, de sometimiento, de búsqueda espiritual. Búscale mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Porque Dios lo arregló todo para que luego nosotros estemos ante su presencia. Padre, en esta noche, póngase de pie, iglesia, por favor. Yo quiero que tú ores por los perdidos, iglesia. Yo quiero que tú levantes un clamor por los que no han conocido a Cristo. Vamos, comienza a clamar por ellos. Dile: Señor, revélate a los que no te han conocido. Vamos, abre tus labios. A los que están en Holanda, rescátalos a través de estas hermanas. A los que están en China, mira la China comunista, que no permiten que se predique, al contrario, matan, persiguen a los que predican. A los cristianos, no solo por predicar, a los cristianos. ¿Cuánta gente está tratando mal y maldiciendo y haciendo tortura a los cristianos? Pero ellos van a ser torturados de por vida. Un cristiano puede ser torturado y muerto y durar meses o años en la cárcel torturado, pero luego tiene vida eterna. Mientras que los que están haciendo eso tendrán condenación permanente. Señor, gracias por tu encarnación. Diga conmigo: Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Yo no soy merecedor. No somos merecedores. Pero es por tu gracia que tú has enviado a Jesucristo a la tierra. Señor, bienvenido eres. Ya no al pesebre, sino a mi corazón. Bienvenido eres a mi vida, bienvenido seas a mi familia. Dele gracias al Señor. Así que cuando le está mostrando todo estos reinos a nivel espiritual, es como un DVD que le está pasando. Satán le dice a mi maestro: tú ves todos estos reinos que estás viendo.